Orá, tu casa en Israel. Ok, bienvenidas a todas. Nosotros estamos estudiando el Sefer HaKuzari. Kuzari es el libro más básico del pensamiento judío. El Gaón de Vilna, ¿vieron hablar de ello? El Gaón de Vilna decía que a sus alumnos que tenían que estudiar el Sefer HaKuzari. ¿Por qué? Porque Ikarei Emunat Israel Vetorat Luimba, las bases de toda la emuná de Israel y de su Torah dependen del Kuzari. Si estudias el Kuzari, tienes esto, si no, no. ¿Sí? ¿Dale? Ok, el Kuzari es un libro de Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi vivió en España en el siglo XI, más o menos, hace 900 años, y está basado en un diálogo entre el rey de los Kuzaros y un Javer, y un judío. Que este diálogo es un diálogo hipotético, no ocurrió. No, históricamente ocurrió, obvio un diálogo así, pero no es un libro histórico. Cuando Rabbi Yehuda Levi escribió este libro, los Kuzaros ya no existían. Los Kuzaros eran un pueblo que vivía entre el Mar Negro y el Mar Caspio, toda Rusia, todo el medio de la Asia, y un pueblo muy poderoso, muy fuerte, estaba siempre peleando contra los bizantinos y los rusos por 400 años. Y en una determinada época de su historia, los Kuzaros se convirtieron al judaísmo. Y el libro empieza con el rey de los Kuzaros. Nosotros leemos todavía cuando empezamos. ¿Por qué este es el ejemplo? ¿Por qué este es el libro? Y hay una carta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero si eso podríamos leerla nuevamente, pero no sabía que había tantas personas nuevas. Hay una carta de Rabbi Hizdai Kreska, Rabbi Hizdai ibn Shaprut, para el rey de los Kuzaros. Rabbi Hizdai ibn Shaprut era el vicerrey de Ahmad el Rahman II, el rey de España, el rey de Granada, el rey de todo el mundo. Era la persona más importante del mundo, era el vicerrey. Era el primer ministro, era la persona que todos venían de todas las partes del mundo para pedir algo. Era Rabbi Hizdai ibn Shaprut, en el siglo X, más o menos, 900 y algo. Rabbi Hizdai ibn Shaprut escribe una carta para el rey de los Kuzaros. Y le dijo como nosotros subimos, como hay el reino de los Kuzaros. Y al principio no acredité que hay un reino de judíos en el exilio, en esta época. Y que si yo iba a saber, pues yo tenía la posibilidad, iría a ir a Kuzar solamente para me prostrar perante el rey de los Kuzaros y decir al Dios, Baruch Hashem, muchas gracias que hay un reino de judíos. Nosotros todavía ya nos olvidamos que es un reinado, que es un judaísmo grande, de personas grandes. Que nosotros nos lembramos de la época del rey Salomón, esto. Pero el reino de los Kuzaros era un ejemplo de un judaísmo grande, vibrante, algo no solamente estamos acá en el exilio, pero en el exilio, no una lembranza, un acuerdo de algo muy lejos que ocurrió, algo acá. Cuando el libro fue escrito, los Kuzarim ya no existían, ya fueron conquistados por los primeros zares de Rusia, y todavía aún era un ejemplo, hace 50 años más o menos, todavía era un ejemplo. El libro empieza con un sueño del rey de los Kuzaros. El rey de los Kuzaros tiene un sueño que un ángel, o como un ángel, le decía todo día, tu intención es buena, pero tus actos no. Y ellos se esmeraban mucho en toda la idolatría que hacían los Kuzaros, y toda la noche tenían el mismo sueño. Nosotros todavía analizamos como el sueño no era suficiente, que iba un psicólogo, ¿cierto? Él le decía por qué estaba soñando. El sueño era lo que estaba sentido, lo que tenía dentro de sí. ¿Qué decía el sueño? Tu intención es buena, pero tus actos no. ¿Tus qué actos? Tus actos no. Así le decía el sueño. Y el sueño no es solamente el sueño. Si iba a ir a un psicólogo hoy, le diría, ok, es porque pensaste en esto. Pero esa es exactamente la respuesta. El Kuzari pensaba en esto todo el día. El Kuzari es solamente un ejemplo. El rey de los Kuzaros es una persona grande, no una persona que la vida no está buena, por tanto voy a buscar algo espiritual. Una persona grande, un rey,
que todavía busca algo más que su vida. Y la idolatría no le satisface porque todas las idolatrías son el mismo, son una ligación, una conexión natural con algo más espiritual. Vamos a hablar de esto más adelante, todavía no llegamos a esto. Y el Kusari se decide a llamar las principales filosofías que surgieron en el mundo, las principales, cómo puede llegar a la conclusión de su sueño. Se está buscando algo que vaya a hacer que toda la vida esté permeada de la divinidad, de la búsqueda por la espiritualidad. Entonces, la primera persona que él llama es un filósofo, un cientista, un científico, o un hombre occidental moderno. Y todavía no vamos a analizar todo. Y esto le dijo que el intelecto es capaz de llevar a la persona también para algo sublime, para algo especial, la cultura, para algo que es divino. Es esto que hay. Y el Kusari le dijo, es muy bueno, pero es solamente una parte de la vida es muy, muy mejor que esto. Le trae algunos ejemplos, el mejor ejemplo del propio sueño, que la sociedad occidental no es capaz de dar una solución. Y otro ejemplo es esto, que los cristianos y los musulmanes están peleando todo el tiempo. El filósofo le dijo, sí, no es correcto que estén peleando. Le digo, sí, pero hay algo que los mueve, algo más fuerte que el propio intelecto. Entonces, el intelecto no es suficiente. Él llama un cristiano, y el cristiano, si el intelecto no es suficiente, va a llamar el sentimiento. Y le llama un cristiano, y el cristiano le dijo como Dios está cada vez más cerca del hombre. Él empezó en el monte Sinai, y cada vez más cerca, hasta que se materializó. Estaba con el pueblo judío, después el pueblo judío los desprezó, y Dios continuó junto a todos, pero a toda la humanidad. Plano B. Es un segundo plano. En general, por ahí le dijo que Dios está acá. ¿Cierto? Y no es tan importante qué hace la persona. Es un cristiano muy especial que aparece en el libro, que lo muy, aún con mitzvot, aún con todo. Pero le dijo el Kusari, sin el intelecto también no es suficiente. Solamente el sentimiento, sin el intelecto también no estoy buscando. Llama a un musulmano. El musulmano le presenta, es también la orden de la historia mundial, de las religiones también. De la idolatría a la filosofía griega, pero al cristianismo, pero al islamismo, que el musulmano le presenta otra opción por completo, que es la opción que la vida es un conjunto de órdenes, que Dios es como un general que digo a todos, hace esto, hace esto, hace esto. La vida es la vida y tienes que hacerlo, no importa mucho tus intenciones, pero los actos son importantes. Y el Kusari le dijo, ¿cómo puedes probarme? ¿Qué hay? Le dijo el musulmano, hay un libro muy importante, el Corán, es un libro divino, imposible que había que escribirlo. Dijo el Kusari, no es posible que Dios se reveló de este tipo, llama a todos, pero se revela en una parte solamente a los árabes, solamente a esto. Entonces, por falta de opción, él llama a un judío, que ya se acaba en resumen, que el judío que en el inicio del libro, cuando empieza el libro, el Kusari dijo, ¿por qué no voy a llamar a un judío? Porque los judíos me basta ver cómo son desprezados por todos. Y como todos no los quieren ver cerca. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Kusari está buscando una emuná, algo que va a llenar toda su vida. Que toda su vida sea esto. Y lo que los judíos tienen no es vida. No es imposible que Dios está con ellos. Ahora. Pero también el cristiano y también el musulmano le dicen que la divinidad estaba cerca de los judíos. Empezó con los judíos y después se desarrolló para algo. Y que ellos son la prueba que Dios habla con las personas. Es imposible que Dios que es tan grande, vaya a hablar con las personas que son tan bajas. No es posible con este mundo material. Pero también el cristiano, también el musulmano les dicen, ¿saben cuál es la prueba? El pueblo judío. Digo, el Kusari, no tengo opción. Voy a llamar un judío, ¿por qué? Porque esto es lo que se quedó del gran pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si estaba en la época del primer templo, iba a llamarlos, iba a oír lo que tienen a decir. Pero ahora no hay nada. Entonces, alguna cosa, algo, tal vez hay. Y cuando el Javer
llega al Kusari, le presenta algo completamente diferente, le presenta la emuná, y le dijo que no es suficiente lo que la persona piensa, que hay tres tipos de modos de encarar el mundo, de tener algo, el sentimiento, que es lo que la persona siente, ¿cierto? Está caliente, está esto, que es algo momentáneo, la persona tiene ahora. Hay el intelecto, lo que la persona piensa sobre algo, pero antes de todo esto hay lo que la persona vive. Hay la emuná, es la capacidad de vivir algo. Y le presenta el Kusari, tal vez vamos a leer solamente donde empieza y después vamos a donde estamos ahora. ¿Tiene el libro? ¿Quién lee hebreo? Sí. Está en Pisca Yud Aleph, yo creo que en esta edición es... Nosotros todavía estamos en Pisca... ¿Dónde estamos? Bueno, Mem Gimel, en el 43, pero vamos a volver un poquito, no vamos a leer todo. Yo voy a volver a página Zain, Yud Aleph, solamente para leermos la Pisca. El primer parágrafo del judío es la base de todo el libro y el parágrafo más difícil de entender también. En esta edición blanca está en la página Tet. Okay. ¿Se tienen? Yud Aleph. ¿Qué número dice? Okay. Hay muchas traducciones del Kusari. Nosotros todavía utilizamos esta, que es una traducción más moderna. La traducción blanca es casi una adaptación del Kusari también. La traducción original es una traducción del siglo XI. Lo sé, pero es un hebreo muy difícil, pero muy exacto también. Ibn Tibón. La traducción blanca es de Ibn Shmuel, es una traducción de la década de 50, pero es casi una adaptación, hay muchas cosas que no están exactas. Y este es entre los dos, no es el mejor hebreo, pero es una traducción de 2 años atrás, de Rav Shilat. Ok, llamarlo. En Pisca Yud Aleph, el Javer, que solamente más un punto importante, que el Kusari llama a un sabio, un jajam de los judíos, y este sabio todavía no llega. Y no va a llegar hasta el fin del libro. Lo que llega al Kusari es un Javer, un amigo. Así él se llama. Y también es importante, es alguien que viene le Javer, que viene a juntar todo. Okay. En Yud Aleph le dijo el Javer, amarlo, ¿qué quieren esperar ustedes que vaya a decir el judío? Va a decir, Dios creó el mundo, ¿cierto? Y Dios nos dio la Torah. Y tenemos que hacer lo que está escrito en la Torah. Y algo así, ¿cierto? Pero el Kusari, el Javer, le da otra respuesta por completo. Completamente otra, de amarlo, le dijo así: Anima min beloei Abraham, Isaac y Israel. Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Israel. No que creó el mundo, el de rey de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cierto? Los patriarcas. Amotziet bnei Israel mi Mitzrayim vezot muftim, que sacó el pueblo de Israel del Egipto con portentos, con milagros. Mejal Kalamba Midbar, le dice pasar por el desierto, le dio de qué comer en el desierto. Venoten la Eretz Canaan, él les da también la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Achar Sheveramente Verden Muftim, después que lo dice pasar por el mar rojo y el Jordán, con milagros. Son los mayores milagros que hubieron. No, cierto, las 10 plagas, por ejemplo, no están numeradas acá. La historia tampoco es lineal, cierto, hay muchas cosas que están faltando acá. Pero le dijo el Kusari en el Javer, Mesholach Moshe Betorato, la tercera parte, mandó también Moshe con su Torah, dejar que en alfe nevim acharav machaskim et Torato biotov lemish shmorota yodra lemish avorolea. Y después de Moshe, miles de profetas que continuaron fortaleciendo la Torah de Moshe, diciendo que hay una buena recompensa para ella y una mala recompensa para quien no la hace. Esto ve, anima min bechol mashkol b'Torah. La cuarta parte, yo creo en todo que está escrito en la Torah. Las cosas son muy extensas. Y nosotros vemos y vamos a ver en todo el libro que hay 2 formas de entender esta Pisca. La forma común es como el Kusari, el propio rey de los Kusaras, lo entiende. Y así, ¿qué está diciendo el judío? Hay una historia, en vez de decir que hay un Dios grande, hay un Dios que está con nosotros, nos hizo Abraham, Isaac y Jacob, nos sacó del Egipto, ok, es un Dios un poco misericordioso, ok.
que sea, y nos dio algunos milagros, nos dio la Torah, etc. El Haver no presenta ninguna prueba. El Kusari busca al judío para que le dé una prueba que Dios habla con el pueblo judío, y el Haver no le da ninguna prueba. A lo largo de todo el libro, nosotros vamos a ver que no hay ninguna prueba que el judaísmo es verdadero, porque no es esto, sobre esto que estamos hablando. En la próxima pizca del Kusari propio, le pregunta al judío, ¿qué es esto? Es una tontería lo que estás diciendo. Tenía que decir que Dios creó el mundo y que le alimenta ahora, que Dios es muy grande y es relevante ahora. Estás me hablando del pasado. No hay sentido en esto. Pero el verdadero significado de lo que el Haver está hablando es que a nosotros no nos importa que Dios creó el mundo en el primer estadio. Pero no nos importa esto. Porque esto que Dios creó el mundo tiene alguna relación con nosotros. No. Pero la base de la religión, la base del judaísmo es lo que nosotros vivimos. ¿De qué vivimos? Que Dios estaba con Abraham, Isaac, Jacob, nos sacó del Egipto. Toda la historia judía es una enorme secuencia de cómo Dios acompaña al pueblo judío, cómo estamos acompañados con Dios, cómo Dios está con nosotros, esto que vivimos. Y cuando hay problemas, ok, hay milagros también, pero eso no es importante, y que la Torah es también parte de la vida, y no algo como el musulmán le dijo que hay la vida, ¿cierto? Y se va a hacer la Torah, a cumplir la Torah, el Corán, entonces tendrás la misma vida en el mundo vindouro, pero lo que quieras tendrás 70 vírgenes o algo así, no es importante. Y hay órdenes, pero para el Kusarín, para el Haver, la Torah es parte integral de la vida. Explicamos un poquito esto en pocas palabras, que Torah, Orá, es algo que es obligatorio, una regla, son reglas de vida, reglas de conducta. Por ejemplo, como no ponga la mano en el fuego, ¿cierto? Es una Torah, una regla. No salte del 20º piso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Es la vida, así es, ¿cierto? Explicar cómo la Torah, cómo las mitzvot están conectadas con la vida y cómo es la esencia, la alma de un judío, es un buen trabajo que no es relevante ahora. Llegaremos en esto en Mamar Shlishi, en la tercera parte del libro, yo creo que en unos 3 años. Pero antes de esto, dijo el Haver, por tanto, la emuná no es lo que piensas, no es una religión intelectual. El Kusari dijo, tienes que hablar de un Dios muy grande. ¿Qué es relevante para usted? Le dijo al Haver, esto que estás hablando es como el hombre habla de la religión. Cuando el hombre piensa intelectualmente en la religión, ¿qué tiene que ser una religión? Digo esto, Dios es grande, es relevante ahora para nosotros. Pero nosotros no estamos ocupados con lo que el hombre piensa, estamos ocupados con la realidad, con la vida, con lo que hay. Y lo que hay es lo que Dios hace que hay. ¿Y qué Dios hace que hay? ¿Qué podemos entrar en contacto con esto? ¿Qué podemos estar con esto? La vida, Abraham, Isaac, Jacob, lo que tenemos dentro de nosotros. Tenemos esto. La vida, lo que ocurrió en el pasado, hay 2 tipos de pasados. Eso también es importante, también vemos esto, que el Kusari explica, que hay un pasado, por ejemplo, no sé, hubo una guerra entre Julio César y Hannibal, ¿saben? Y no les digo nada, pero si voy a decir a alguien, yo hice Aliyah, es otro tipo de pasado, ¿cierto? Es algo que ocurrió con la persona. Yo soy formado en, no sé, matemática. Es otra cosa. Psicología. Es otra cosa. Es algo que el pasado es parte de la persona ahora también. Abraham, Isaac, Jacob, esto que nos salimos de Egipto, es parte de la persona. Si quieren, puedo dar solamente un ejemplo para que no... No, hablamos de esto, un ejemplo, el Rav Kook explica, por ejemplo, que nosotros decimos la Gadá. ¿Conocen una parte famosa? Que si nosotros no íbamos a salir del Egipto, entonces nosotros y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, aún serían esclavos del faraón en Egipto, ¿cierto? ¿Conocen? ¿Qué? ¿De faraón en Egipto? Tal vez seríamos esclavos de Obama en Estados Unidos, ¿no? Pero el faraón, Egipto, el mundo cambió un poquito desde entonces. Pero no, no. Esto, la idea que es posible cambiar la situación por completo, es una idea que surgió en el mundo con la salida del Egipto.
Con esto que Israel salió del Egipto, se imprimió en toda la humanidad que es posible cambiar toda la vida. Y es esto que es la base de todo el desarrollo de la humanidad posterior. Esto que hay en la Revolución Francesa es porque hubo la salida del Egipto y no por otro motivo. Hay una prueba de Rav Sharki. Todo lugar que oyó hablar de la salida del Egipto se desarrolló, todo que no. En África no se desarrolló, todavía aún no llegó. China, hasta que llegaron los misionarios ingleses o de Japón, no era nada. Ok, ¿por qué hablamos de todo esto? Estamos resumiendo el Kusari. Entonces le dijo el Kusari, le dijo el Javer, yo voy a te dar un ejemplo, le da un ejemplo, le muestra, le dijo que la emuná, eso que Dios nos habla con nosotros, no es que Dios es algo, hay un ejemplo del rey de India, se pueden leer después, hay una edición en portugués, no sé si hay en español, a quien quiera. Le dijo como, le dijo el Javer que la emuná, esto que Dios habla con nosotros, no habla con nosotros, nos dijo, hace algo diferente. Nos dijo, esto que ustedes tienen, que están buscando dentro de ustedes, sus aspiraciones, sus mejores aspiraciones, es esto que voy a dar, les dar las herramientas para implementarlo, para hacerlo. Yo voy a dar exactamente lo que estás buscando. ¿Cierto? Es esto que dijo el Kusari. Y cuando el Javer le dijo esto al Kusari, al rey, el rey dijo, ok, lo entendí. Por tanto, el judaísmo es solamente para ustedes, ¿cierto? Una persona que no pasó por todo esto, que no pasó por la salida del Egipto, Abraham, Isaac y Jacob, no tiene ninguna relación con esto, ¿cierto? Para los otros pueblos de la humanidad no hay nada. Pero el Kusari piensa, hay una esperanza. Si Dios va a hablar conmigo, por algún motivo, así como habló con el pueblo de Israel, entonces yo tengo esperanza. Yo sería una persona buena, Dios va a hablar conmigo. Le dijo al Javer, no es correcto. Dios habló con el pueblo de Israel, mismo si usted vaya a convertir, pero el pueblo judío no será como el mismo, no será posible. Estudiamos sobre esto, sobre los conversos, muchos en el Kusari dijo, no será el mismo. Lo que el Kusari quiere decir es que cada persona es otra persona. Dios creó a cada uno con una facultad especial, y el pueblo judío tiene todavía Asgulam y Kol Adam, tienen esta capacidad especial de ser algo más divino. Y el rey de los Kusaros casi mata el Javer cuando habla esto. Y dijo, ¿qué? Ustedes son mejores, los judíos son mejores, el resto de la humanidad no tiene esperanza, ¿cierto? ¿Es esto? Entonces, la última cosa que estudiamos, el Kusari, el Javer, le explica cómo no es verdad, cómo no hay mejores o peores, hay muchos niveles en el mundo, hay muchas cosas que Dios creó. Le da un ejemplo, él dijo cómo hay el reino vegetal, que lo animal, arriba de esto los seres que piensan, ¿cierto? El hombre. Les digo como cada uno de estos niveles tienen algo de especial, algo que le caracteriza, no solamente caracteriza, algo que hace con que las personas sean esto, ¿cierto? El reino vegetal, que crecen y se reproducen, el reino animal, que todavía tienen alguna voluntad y que pueden hacer algo, tienen una voluntad y algo de especial. Los seres humanos no, el ser pensante que piensa y que es el ser humano, en última instancia, que es capaz de desarrollar, de ter midot, de ser una persona moral en algún nivel, y vivir en sociedad y morar y habitar en casas. Eso es lo que define el hombre. Además de que es capaz de hacer esto con el dedo, que es la única cosa que lo distingue del mono. El mono no es capaz de hacerlo. Esa es la única diferencia entre el hombre y el mono. No, la diferencia es otra. ¿Cierto? Mismo un caníbal en África es capaz de tener su caverna agitada, no comer su familia, ¿cierto? Hay una cierta sociedad, y todavía decorar su casa con los cráneos de los enemigos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que define el mínimo de un hombre. Y dijo el Javer, y aquí nos quedamos, en cierto modo. Amar a Javer, vamos a volver para la Metet. Si llegamos hasta acá, entonces están convidados ahora a ver en Piscar la Metzain. ¿Tienen? Está en la página
Zain. Página Yud. Sí. Página Yud en esa edición. Dale de esto. ¿Quién? ¿No? ¿Cuál página que es? Dale. Yud Dalet. Ok. Leem hebreu? Vocês leem hebreu? Mas ela esqueceu como se lê. Ok. Deixa eu ver. Ok. Laat laat, como se diz aqui, sablano. Até em português você não sabe. Su hamster. Ok, dale, aquí nos quedamos, ¿no? La última vez. Esa, Valeria, ¿no? Esta es la mitad de la Mara Javer y ahora estamos materia nueva. Para todos, no, un poquito estamos volviendo. Amara Javer, digo el Javer, ¿veis la madrigal de Malamizo? ¿Qué nivel, qué hay arriba del hombre? Arriba de esto que la persona es capaz de pensar y vivir socialmente. ¿Qué hay arriba de esto? Amara Kozarim, madrigal de Jamegdelim, los grandes sabios, ¿cierto? Un grande sabio es capaz de esto. Amara Javer, no. Yo estoy hablando de algo que sea una diferencia intrínseca, algo que es realmente una diferencia entre ellos, no una diferencia de grado, ¿cierto? Que es un poco más o un poco menos. La persona más inteligente y la persona menos inteligente son la misma inteligencia, pero una persona va a utilizarla para abrir una garrafa de Coca-Cola y la otra para pensar en Kant. No sé, o algo del género. Como la diferencia entre el vegetal y el mineral. Es una diferencia, no es una diferencia de grado, es una diferencia básica, ¿cierto? O la diferencia entre el hombre y el animal, ¿cierto? Pero la diferencia de nivel entre si es mucho o poco no es infinito. Hay infinitos niveles de inteligencia. Estoy hablando de algo más que la inteligencia. ¿Qué hay más que la inteligencia del hombre? La capacidad social. ¿Qué hay más que esto? Amar Kuzari, digo el Kuzari, si es así, se está hablando de esto, no hay nada arriba del hombre. El hombre es máximo que nosotros somos capaces de tener contacto con esto en este mundo. Es esto que yo puedo ver. Tal vez hay niveles que no son, que no se puede sentirlo, ¿cierto? Hay ángeles o algo así, pero estoy hablando de lo que nosotros vemos en este mundo. No hay nada más que esto. Amar Javer, hay algo más. Veim Nimtza, ¿qué dicen ustedes? Vamos ahora a leer esto como el Kusari Probe. Veim Nimtza. ¿Okay? Veim Nimtza, ¿qué me dice usted? Se vamos a hallar el siguiente. Adam Sheyavo Baesh Rotezikeo, una persona que es capaz de entrar en el fuego sin que le ocurra nada. Veyamod mi bli mahal velo irav. Y es capaz de se quedar sin comer nada, sin todavía sentir hambre, perdón. Este es portuñol. Sin todavía sentir hambre. Tendrá una luz que los ojos no son capaces de soportarla. Una persona que no se queda mala, no está con doença. ¿Cierto? ¿Doente? ¿Cómo? Enfermo. Enferma, sí. Que nunca se queda enferma. Veloy Tascojo tampoco es una persona que se torna vieja. Entonces, cuando llegue en el fin de su vida, va a morir por su propia, por espontánea voluntad. Morirá por espontánea voluntad. ¿Cierto? Que con una persona que simplemente se sube a su cama en una hora específica, en un día específico, no sabe de Atanelam, y afuera de todo esto, ellos saben todo lo que es oculto. Mi más llega que se fue, es lo que todavía aún será, aún ocurrirá. A una persona así, no es una
algo especial, algo que no es humano. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Es algo especial? ¿Sí? ¿Qué hay de especial en esto? Es un fakir, ¿no? Un lindo. Es capaz de entrar, de no comer por 40 días. Yo creo que hay muchas, no hay personas, 40 días no, pero una semana, tal vez. Ni 2 días. Ok, 2 días. Ok, nosotros 2 días, pero yo pienso que se puede ir a India alguien una semana, digamos. Oh, una persona especial, tiene una luz especial. Hay personas así, ¿no? Sí. Que son iluminadas, personas buenas, se ve que están iluminadas. Nunca está doente, me enferma y tampoco se torna vieja, todo es especial. Pero ¿qué me importa? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cierto? Hay un problema en el Kusari. Todo que hablé cómo son cosas simples, pero el Kusari es un libro muy especial, es un libro que es necesario pensar un poco cuando se lee. Vamos a leerlo, simplemente leerlo, entonces, ok, dijo muchas cosas, pero las lecciones están cuando se piensa sobre lo que está hablando. ¿Y cuando vaya a morir? Yo escoge cuando vaya a morir. Ok, también en especial, pero nosotros somos así. Ok, esto nos dice. Nada, ¿cierto? Ellos saben todo lo que es oculto. Un poquito más especial, ¿no? Él sabe, tiene un poder de saber lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Ok. Digo el Kusari, eso es algo que es más que el hombre, ¿cierto? Así digo el Kusari, ¿cierto? Yo creo, tal vez. Amar a Kusari, digo el Kusari, sí, por supuesto. Esto es algo divino. Sí, es más que el hombre. Malachit, este es un ángel. ¿Cierto? Y Minimset, si esto todavía existe. No sé si existe. Si esto existe, es algo divino. Eso es algo que... Después veremos la segunda. El Kusari concuerda con esto. ¿Está de acuerdo? ¿Qué hay de especial en esto? El Kusari más que esto. Esto es algo divino que está en alguien. Si esto existe, lo menasichli no es algo que es capaz de vivir por la capacidad intelectual de la persona, lo nafshi todavía no también por la capacidad de tener una alma la persona tiene, que esto que hay en los animales también, que hace con que lo que los animales van a son capaces de se mover, etcétera. Velómina TV también es la capacidad natural, también es algo vegetal. En resumen, digo el Kusari, digo el Javer, hay algo de especial, hay algo más que el ser humano. ¿Qué es? Una persona capaz de hacer todo esto. Digo el Kusari, sí, concuerdo, por supuesto, está cierto, correcto. Si esto existe, no sé si existe, pero si esto existe, entonces es algo divino. ¿Qué es algo divino? No. Pero yo leo estas frases y pienso, ok, es tan especial esto, ¿qué hay? Si hay algo divino en el mundo, estoy procurando, el Kusari está buscando dónde está la divinidad del mundo. Eso iba a procurar la divinidad y tener una vida espiritual. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿quién está procurando una vida espiritual o algo, Dios en su vida? ¿Alguien? Entonces, digamos que alguien está buscando una vida espiritual. Entonces, está acá una definición, ¿cierto? Una vida divina. Usted será capaz de entrar en el fuego. ¿Ok? Ahora tiene una vida buena. Todavía, ahora sé que estoy junto con Dios, junto a Dios. ¿Cierto? No se quedarás enfermo. ¿Este es espiritual? No te quedarás viejo. Yo creo que este es el cuerpo, ¿no? Todo lo que estás hablando es un super cuerpo. ¿Qué hay de espiritual en todo esto? Hay algo raro, pero... Algo raro, pero no es algo espiritual, no es algo divino. Digo el Kusari, esto es ciertamente algo divino. Si esto existe. El rey, así le dijo. Y dijo el Kusari, a ver, solamente la continuación, sin que vamos a leer. Esto es Moshe Rabbeinu, este es Moshe, existe.
Esto todos concuerdan con, que estos son los atributos de Moshe. Ok, pero yo leo esto y no veo ninguna relevancia. Todos saben lo que es oculto, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Todo es muy bueno, pero y ¿te sabes de esto que tenés? Es capaz de ganar en la lotería, ¿cierto? Esa es la relevancia de esto. ¿Es capaz de escribir un buen libro de historia? ¿Esa es una persona espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Todo lo que habla es como del físico, no habla de algo de... No habla de algo de él. Está hablando, hay algo de especial en Moshe. Este algo de especial es divino. La consecuencia es que es capaz de soportar el fuego, soportar el hambre. ¿Cierto? Saber lo que hay. ¿Por qué? ¿Qué hay de especial en esto? En la realidad, yo puedo hablar más de una pregunta. Si vamos a analizar bien, hay acá una gran engañación. El Rabbi Yehuda Levi está nos engañando. ¿Por qué? Porque digo así, ¿qué hay en los vegetales? El mínimo que hay, que son capaces de crecer y se reproducir, ¿cierto? Es el mínimo, o el máximo. El mínimo, ¿cierto? También una alga es capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué hay en los animales? ¿Qué hay en el nafshi, en la alma? ¿Cuál es el mínimo? Es que es capaz de se mover, ¿cierto? De tener sentidos. Eso es lo que hay en lo más bajo de los animales, ¿cierto? Los bichitos tienen esto también, ¿cierto? Los insectos, no sé. ¿Cierto? ¿Qué hay en el hombre? ¿Cuál es el mínimo? Capacidad de pensar. Una capacidad mínima de pensar, de ser un ser social, ¿cierto? Que todavía también desarrolla su ambiente, ¿cierto? Esto hay también en un caníbal, en un hombre de las cavernas también hay, ¿cierto? En un hombre prehistórico. En el neolítico también había esto, ¿cierto? Es el mínimo. Pero cuando vaya a hablar sobre algo divino, está ahora diciendo, lo que está queriendo decir es que el pueblo de Israel es especial. El pueblo de Israel es especial y por tanto Dios está solamente con el pueblo de Israel. Después vamos a ver qué hay en toda la humanidad, pero hay algo de especial en el pueblo de Israel y por esto la divinidad está con ellos en la vida. ¿Cuál es el ejemplo? El mínimo. ¿Qué es un judío? Una persona que entra en el fuego, no siente hambre, sabe todo lo que ocurrió en el pasado y en el futuro. ¿Ese es un judío? ¿Esa es la definición? No, ¿cierto? Es la definición de Moshe, pero Moshe es el máximo, no el mínimo. Hay un problema en esto. La Rabbi Yehuda Levi nos está engañando, ¿cierto? En primer lugar, está hablando sobre algo que no tiene ninguna relevancia para la divinidad, para lo que es espiritual. Yo creo, ¿no? ¿Concuerdan? ¿Discuerdan? No sé. Yo creo que es verdad. Y en segundo lugar, está hablando del máximo nivel. Digamos que esto es la divinidad, pero esto es el máximo, no el mínimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo de un judío, digamos que es una persona que acuerda por la mañana. No, sin entrar en la cuestión quién es judío o algo así. Ok, alguien que nació de una madre judía. ¿Saben lo que es el mínimo en comportamiento? Estamos hablando de cosas, ¿cierto? Muy específicas acá. Digamos que un judío, el mínimo es alguien que acuerda por la mañana, digo Modéani, después de estudiar algo, ¿cierto? No, el Mahon Horaya es un nivel muy más alto, ¿cierto? Se esfuerza por hacer todo lo que es preciso, con algún suceso, no siempre. Y todavía vuelve a su casa después del trabajo. Digamos que estudia algo en Shabbat, tal vez, ¿cierto? Una vez por semana. Y se va a dormir, y acuerda otro día, hace Modéani, va al trabajo, estudia algo, va a dormir. Resta todavía una vez por día, 2, 3 veces por día, en el caso del hombre, ¿cierto? Ese es el mínimo, ¿no? No es Moshe Rabbeinu el máximo. Entonces,
Tenemos que nos quedar ahora. Tienen lición de casa. La viuda de Leví está nos describiendo qué es un judío. ¿Qué hay de especial en un judío? ¿Y qué hay de especial? ¿Qué es el nivel divino? ¿Qué hay de divino en el mundo? Hay un grupo de la humanidad, el pueblo judío, que tiene algo de divino. ¿Qué? Tiene un super cuerpo. ¿Cierto? Esto que está escrito. Un super cuerpo. Y una super sabiduría también. Saben lo que hay. Y este super cuerpo es lo que hay de divino en el mundo. Y todavía, este super cuerpo, todos los judíos lo poseen, ¿cierto? No, solamente Moshe. Pero esto hay en todos los judíos. Así de hablar de Leví. ¿Entendieron? ¿No? Ok, miércoles. A ver. Piensen sobre esto. Nos quedamos acá. El miércoles a ver qué la viuda de Leví está queriendo con esto. Pero yo voy a dar una dica. Pero la dica es que una pregunta responde a la otra. ¿Cierto? No estamos hablando del nivel, estamos hablando del nivel máximo. En los otros casos estamos hablando del nivel mínimo. ¿Por qué? Cuando yo hablo del máximo y cuando yo hablo del mínimo. ¿Qué dicen ustedes? Cuando sabes que puedes llegar al máximo. Cuando sabes que vas a llegar al máximo o al mínimo. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? Si yo quiero describir, solamente para pensar, para dar una dirección. Si yo quiero describir algo práctico, ¿yo hablo del mínimo o del máximo? Del mínimo, ¿cierto? El mínimo que yo puedo decir, el mínimo para alguien, yo salí de la facultad, ¿cierto? Terminé la facultad. El mínimo que puedo decir sobre algo así es que tiene nota, fecha 7, ¿cierto? 7, 6, no sé cuál es, ¿cierto? Son los en la prueba, tenía nota, ¿cómo se dice? ¿Nota? Si las notas son 7, es lo mínimo. Si es una persona que salió con 10 de la facultad, no es relevante. ¿Por qué? Porque yo quiero saber ahora para un empleo, quiero saber si es el mínimo o el máximo. El mínimo. Si quiero saber qué es un vegetal o un animal, me interesa el mínimo. Si estoy hablando de algo práctico en el mundo, estoy hablando del mínimo. Pero si yo voy a hablar de algo especial, quiero saber lo que hay en la persona. Y voy a preguntar a usted, por ejemplo, ¿cómo es la capacidad humana de escribir? ¿Qué es el máximo? ¿Qué es? ¿Qué hay en una persona? Cuando una persona desea escribir. Entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Es hacer un hieroglifo? ¿Un hieróglifo? ¿O voy a decir es Shakespeare? ¿El máximo? El máximo. Pero no estoy hablando del máximo. Estoy hablando así. Una persona que resuelve que vaya a escribir. Siente que en sí hay algo de especial. ¿Qué voy a decir para ello? Oh, ¿usted tiene algo que él mismo tenía? ¿Quién? ¿Una persona en el primer grado que está escribiendo? No, ¿cierto? ¿Usted tiene el mismo que tiene? Una persona muy especial. Yo quiero hacer música. Okay. ¿Qué voy a decir? ¿Usted es como un chico que está haciendo así con las palmas? ¿Es esto que hay dentro de usted? No, lo que hay dentro de usted es el mismo que hay en Beethoven. ¿Es cierto? Algo así. James Joplin, no. Estoy hablando del máximo. Cuando yo hablo del máximo, estoy hablando de algo que hay por dentro. Estoy hablando de algo que hay de muy especial dentro de la persona, no de algo práctico. ¿Cierto? Esa es la respuesta. ¿Cuál es la relación entre esto? ¿Cuál es la conexión entre esto y el supercuerpo de Moshe? Piensen sobre esto. Pero es la misma respuesta. Hasta miércoles. Mahon Ora, tu casa en Israel.